Estamos en comunicación con Leandro González, presidente del Consejo Municipal de Santa Fe, para charlar sobre distintos temas que tienen que ver con este momento delicado que vive la República Argentina, Santa Fe en particular, un momento económico bastante complejo, con la cuarentena como telón de fondo, y hay situaciones particulares, damnificados en distintos escenarios, sobre los cuales se están trabajando, Leandro. Sí, sin duda que el momento de Argentina, del mundo, particularmente lo que nos toca más cerca de la ciudad, es complejo, donde sabemos que ya veníamos con inconvenientes previo al cambio de gobierno en diciembre, y obviamente que la pandemia genera situaciones aún más complejas, y bueno, se buscan herramientas desde el Estado local para ver cómo se puede dar los procesos sobre todo de los sectores más afectados con la pandemia. Hay una línea de subsidios que recientemente ha diseñado el Estado municipal. ¿De qué se trata? Sí, el Ejecutivo envió al Consejo en estas horas dos mensajes. Uno que tiene que ver con una política de subsidios donde tiene 4 ejes, y por otro lado una política tributaria que enfoca en los sectores que no pudieron trabajar durante todo este tiempo. Lo que tiene que ver con la primera línea de subsidios, se toma lo que es un fondo con el boleto estudiantil, que no va a poder ser utilizado al no haber clases, y ese fondo va a parar al fondo del transporte para tratar de colaborar en este momento difícil y donde hay un desfinanciamiento muy claro de todo el sistema. Por otro lado, hay una política de subsidios a lo que tiene que ver con los jardines maternales privados, pero que forman parte del sistema de educación inicial, con los clubes de nuestra ciudad y con los centros culturales. Estos tres con diferentes formas. Jardines maternales, el Estado municipal se va a hacer cargo hasta que vuelvan las clases del 30% del salario que por convenio tiene un empleado de comercio, que así es como están habilitados hoy los. Por otro lado, los clubes, ese porcentaje va a ser por cada trabajador, se estiman entre 250 y 300 en la ciudad. La ayuda va a ser por cada mes. Por otro lado, a los clubes de barrio de nuestra ciudad, que se estiman más de 100, va a haber una ayuda de 50.000 pesos, pago en 2 cuotas. Y por otra parte va a haber una ayuda también de subsidio a los centros culturales de 15.000 pesos por mes durante 3 meses, de manera tal de el Estado llegar a estos sectores. Por otro lado, está la política más vinculada con lo tributario, donde lo que hace el municipio en líneas generales es eximir del pago del DREI a sectores que no han trabajado durante todo este tiempo. La hotelería, peloteros, fútbol 5, hoteles, decía, claro, como también a los, entre comillas, buenos contribuyentes que hasta el mes de marzo pagaron la TGI de estos sectores que estuvieron paralizados, se los va a exceptuar de pagar el TGI por el resto del año. Es realmente un esfuerzo importante el que realiza la municipalidad, porque esto significa direccionar recursos que no estaban contemplados, y por otro lado también dejar de percibir determinados recursos en base a esta política creo que totalmente lógica y comprensible de acompañar el proceso que muchos sectores de la ciudad están viviendo en el marco del COVID. Además, en un marco donde las finanzas de cualquier municipio y comuna, de cualquier provincia, también tiene su momento de dificultad, ¿no? Sí, sin duda. Por eso insistimos que el municipio está haciendo un enorme esfuerzo, que quizás inclusive hace un par de meses atrás era casi imposible pensarlo. Se está teniendo una gestión muy austera, cuidando cada peso que ingresa al municipio, y en base a eso se hizo la evaluación de que al menos pagar sueldos, por un lado, y por otro lado, esta política de incentivo y de subsidio puede llegar a permitir, por lo menos, garantizarlo hasta fin de año. Obviamente que estamos en Argentina, que hay un nivel de incertidumbre muy grande en lo económico, pero creo que esta decisión de la ciudad de Santa Fe
creo que es una de las únicas en el interior del país que está teniendo una propuesta de esta naturaleza. Hablando de la situación de los deudores hipotecarios, es un tema que están trabajando también. Sí, al respecto hay iniciativas de distintos concejales. El caso también con Lucas Simonielo se han planteado distintas propuestas que tienen que ver con los inquilinos, con la realidad que viven. Y ahí vemos de buena manera las decisiones que se han tomado respecto de poder posponer algunos pagos teniendo en cuenta la realidad del país. Después, creo que obviamente en algunos casos se va pateando la pelota para adelante y en un momento va a haber que tomar otro tipo de decisiones, pero realmente Argentina hoy está en un momento de una incertidumbre muy alta. ¿Qué evaluación están haciendo desde el Consejo Municipal, Leandro, sobre la situación política en la ciudad, la situación económica? Van de la mano, obviamente. Sí, sin dudas. En eso hay, creo que, por lo que el Consejo hay una bastante comprensión, más allá de los matices, las diferencias políticas. En los temas importantes hemos buscado acuerdos políticos con todos los sectores. Siempre puede haber algunas discusiones, pero por ejemplo en estos mensajes que ingresaron con una política de subsidio y tributaria importante, obviamente que vamos a buscar el mayor nivel de consenso y acompañamiento, como lo hemos hecho con otros mensajes que han ingresado del Ejecutivo Municipal a lo largo del año. Pero bueno, estamos también en diálogo permanente con el Ejecutivo. Se está tratando de tener una agenda propositiva como estos últimos casos que mencionábamos, y creo que por ahí pasarán los próximos meses de desafío en la ciudad. Y una complejidad, decíamos al principio de la nota, a nivel mundial, donde bueno, cada cual le toca atender su juego, pero es cierto que hay muchísimos intereses que se entremezclan. Por un lado, lo principal es la salud, ¿no? La situación del sector sanitario, los trabajadores del sistema de salud, que no exista una sobrecarga del sistema, pero por otro lado hay que contemplar situaciones en lo económico, en lo social, en lo educativo. Es una complejidad, me imagino, abordar un equilibrio. En este sentido es difícil. Sí, nosotros por lo menos desde nuestro espacio, del Frente Progresista, abogamos por encontrar ese equilibrio y empezar a generar reglas claras, porque claramente lo que pensábamos en marzo, abril, de que en este tiempo capaz que ya estamos atravesando los últimos coletazos y demás, eso no está para nada claro, muy por el contrario. Entonces, pensar que las soluciones van a venir para cuando termine la pandemia, creo que sería un error. Por eso, el concepto que por ahí está siendo muy trillado en estos días, pero de convivir con la pandemia, tiene que ser un convivir con la pandemia, pero con planificación. De manera tal que se vayan encontrando parámetros donde, primero obviamente está el planteo sanitario muy claro. En un momento, si llegamos al 100% de ocupación, eso seguramente va a tener una repercusión en el plano de la actividad en la ciudad de Santa Fe, pero por otro lado, mientras esa situación no esté de saturación, hay que hacer el máximo esfuerzo para que la actividad económica permanezca de pie. Ya hemos visto los números del INDEC del último tiempo, los niveles de pobreza e indigencia que hay no solamente en el Gran Santa Fe, sino en todo el país, que creo que hacen que cada medida que se tome tenga que ser milimétrica. Acá no le podemos errar, porque el errarle en una decisión puede provocar una implicancia muy fuerte en lo sanitario o una implicancia muy fuerte en lo social. Entonces, ahí es donde está ese equilibrio tan fino que de la política tenemos que ser capaces de construir. Para finalizar, ¿qué evaluación hacen desde el Estado municipal, desde el Consejo particularmente, sobre lo que ha acontecido en los últimos tiempos con las tomas de espacios públicos y estas resoluciones que se vienen dando? A ver, yo creo que también es un tema de un equilibrio difícil, donde por un lado está el derecho de acceso a la vivienda y por otro lado está que ese derecho busque ser garantizado por, en este caso, los distintos niveles del Estado a través de políticas activas. Hay casos que son legítimos, legítimos desde el punto de vista de reclamo, y hay otros casos que no lo son tanto.
Si vamos a un caso puntual, como fue lo de allí al lado del SIC en Facundo Subiría, nos encontramos quizás con algunos casos legítimos y después con ocupación ilegal de muchos terrenos donde están las casillas y no había gente adentro. Bueno, yo creo que hay que abordarlo, hay que generar políticas activas para tratar de resolverlo, pero en los casos puntuales relevados donde haya claramente una situación que atender. Creo que el Estado debe tener un rol activo ahí, contemplar claramente lo social, pero tampoco dejar de permitir si hay un uso o un abuso sobre el espacio público, si, por ejemplo, no es para que se asiente gente, si es para ocupar un terreno, para después lotear o sublotear, ahí estamos claramente ante un hecho ilícito. Ese también es un punto de equilibrio muy, muy fino, pero entendemos que, por ejemplo, planes como en estos días se firmaron en Playa Norte, en vagos judiciales, de urbanizaciones, entre los 3 niveles del Estado y demás, ese creo que realmente es un camino a seguir. Leandro González, gracias por estas reflexiones. Muchas gracias a ustedes, Luis, por la comunicación como siempre. Seguimos en Punto de Partida.